Nosotros hemos tenido buenas y malas experiencias con Ocupas, como es lógico. Hemos comprado probablemente más de 200 inmuebles ocupados en nuestra vida. Joder, pues son unos cuantos, ¿eh? Y nunca nos han ocupado ningún inmueble que ya fuera nuestro y que estuviese con la posesión, es decir, que ya tuviésemos nosotros la llave, el acceso a la vivienda y demás. Toco mucha madera porque nunca sabes el día, porque te das cuenta que en algunas zonas de España hay mucha ocupación y hay mucho problema de ocupación. Por ejemplo, en Cataluña, que hemos comprado bastante, compramos en más zonas que no sea Cataluña, pero en Cataluña hay mucho problema. De hecho, la mitad de las denuncias en España son precisamente en una zona como Cataluña. Y sobre el tema de la ocupación, ¿qué tipos de perfiles de personas has encontrado? ¿Has encontrado españoles, has encontrado magrebíes, has encontrado? ¿Qué tipo de perfiles hay? Bien, ahí nos metemos en un fregado importante. Digamos que hay distintos perfiles multiculturales. Sí, hay perfiles multiculturales y es cierto que algunos dan un poco más de respeto que otros perfiles. Entonces, para nosotros el perfil que siempre nos ha dado un poquito más de respeto son las etnias latinas, gitanas y demás. Siempre te da un poco más de respeto porque tienen como otra manera de plantear las cosas. De dirimir los conflictos. Sí. Entonces te da un poco más de miedo o de perspectiva. Y aquí hay dos cosas a hacer. La primera es intentar, antes de comprar, hablar con ellos, entender qué buscan, entender qué quieren. Eso durante muchos años ha funcionado muy bien. Tener un acuerdo, una palabra, darte la mano y decir, oye, esto, vale. Pero la realidad es que los últimos años nos ha pasado en alguna ocasión de tener un acuerdo y cuando has comprado la vivienda, ese acuerdo ha desaparecido. No hay. Con lo cual también te metes en un problema de decir, además nosotros invertimos a veces con nuestro capital y a veces invertimos con capital de inversores. ¿Hasta qué punto me puedo fiar de la palabra no ocupa, aunque haya firmado un papelote? Sí, que se puede coger papel y basura. Y tú, no, que hemos firmado, lo tienes ahí escaneado, lo tienes el documento original, da igual. Al final es una persona que no olvidemos que está delinquiendo. Y para las personas que nos puedan estar escuchando en algunas partes diferentes del mundo, que tienes muchísimos seguidores, y que diga, ¿esto de los ocupas qué es? Porque a mí me ocurre en mis vídeos en el canal de YouTube que a veces, ¿qué es esto de los ocupas? Pau, cuéntame un poco más. O sea, creo que eso es marca España, pero auténtica, ¿eh? Totalmente. Pues tendríamos que decir, para explicarlo de manera clara, que es como tienes una vivienda y esa vivienda te la roban por un tiempo determinado de tiempo. Es decir, que tú no puedes hacer uso de esa vivienda porque una persona sin permiso accede a esa vivienda y al acceder a esa vivienda te va cogiendo una serie de derechos por el simple hecho de haber allanado una vivienda y estar ocupando, estar en un sitio que no le corresponde. La ley en ese sentido es muy laxa y no es que no favorezca al propietario legítimo de la vivienda, sino que en muchos casos favorece al ocupante, la persona que ilegalmente está allí. ¿Tú crees que eso de verdad está afectando a la inversión en España a nivel inmobiliario? Yo creo que está haciendo que mucha gente tenga miedo de invertir en España, sí. A nivel de que si mañana cambia de gobierno y de repente empieza a haber una protección seria de la propiedad, ¿puede haber un boom otra vez? Habrá un boom no solo en las compras, con lo cual tal vez los precios pueden subir, sino también, y eso es muy importante para muchísima gente, en el mercado de alquiler. Ya. Si yo sé que un inquilino, como pasa en grandísimos países del mundo, no me paga, tengo 24, 48, una semana y esa persona va a salir de mi vivienda, al fin y al cabo, es algo tan sencillo como que yo no tengo ningún miedo en alquilar la vivienda. A todos nuestros clientes de la gestora de Monex Capital, a todos, y a nuestros alumnos también les decimos, no ahorres con el seguro de impago. ¿Qué es el seguro de impago? Es que cuando alquilas una vivienda, pagas una cantidad del alquiler anual para que si no te paga el inquilino y no lo puedes echar o lo que sea, pues que se encarguen ellos de echarle y que además te vayan pagando o generalmente se hace al final, pero que te paguen las rentas pendientes. Con lo cual estás dejando muchas veces en torno a un 10% del ingreso que percibirías para tener este seguro, como es un todo riesgos en tratar, decir, oye, me van a pagar sí o sí, por ese problema y ese miedo que hay constantemente. ¿La peor experiencia que has tenido con un Ocupa? La peor experiencia, porque ahí ya fue un tema bastante personal, fue justo, nosotros compramos una vivienda en Cornellá. Esa vivienda la compramos por un proceso de cesión de remate. Para hacerlo muy sencillo, hay bancos que cuando se adjudican, tienen una deuda con una persona, en este caso con una promotora, con una empresa, cuando se adjudican la vivienda, tienen una cesión de remate para comprarla
realmente en el juzgado. Y ellos lo pueden hacer a la hora de adjudicarse, es hacer el proceso de cesión de remate. Esto lo tendría que comprar yo, pero lo cedo a un tercero. Nosotros lo que hicimos ahí fue comprar esa vivienda directamente en el juzgado. Bien, la compras, el juzgado la pone tu nombre, ahí todo correcto. Antes de hacer ese proceso, habíamos negociado con la persona que había, que era una chica brasileña, con sus 2 hijos, por suerte mayores de edad, pero con sus 2 hijos habíamos negociado un precio. Y luego resulta ser que el antiguo propietario de ese edificio, que había ido vendiendo, mal vendiendo, y ese se le había quedado al banco, pues ese antiguo propietario era amigo / amante de esa brasileña. Joder. Entonces Vaya dijo... telenovela. Sí, tenemos unas cuantas de telenovelas. Entonces dijo, no, ni hablar, ese dinero no, pídele más. Entonces se puso, que era un señor español, se puso a negociar bastante duro de la cantidad que quería cobrar. Joder. Y al final le dimos un poco de largas para eso. Sabes que la negociación a veces no hay que cerrarla en un mismo momento, sino que hay que dar largas, a ver cómo lo gestionamos. Y al final no solo no tuvimos que pagar corriendo, sino que tuvimos que pagar lo que nos pedía, porque nos llegó a amenazar que si no le pagamos esto en un plazo, que destruiría el piso por dentro. Y al final fue la vez que pagamos más, pagamos 9.000 euros por una vivienda. Aún así, los números salían, pero es cierto que te lacra bastante esa rentabilidad. Es que tú esto se lo cuentas a un inversor extranjero y yo creo que se va corriendo. Sí. Probablemente sí. Es digno de república bananera pseudo-mafiosa con cárteles que te coaccionan, vamos. Claro, piensa una cosa. Si tú, por ejemplo, te roban un coche, la policía hará todo lo posible para recuperar el coche y meter a la cárcel o castigar a la persona que te ha robado el coche. Entonces tú le dices a la policía, oiga, quita este piso que no se va a mover porque es un inmueble, no se mueve, no es con un coche que se mueve por ahí a saber dónde está, no. Quita ese piso que hay una gente que me está robando temporalmente mi piso y la policía es como, no, son ocupas, ahí no pasa nada. Entonces hay maneras de prevenir la parte de los ocupas, hay maneras, te decía antes, toco madera porque nunca nos han ocupado una vivienda libre que hayamos comprado, con lo cual se puede hacer, a veces también se hace mucha demagogia de los ocupas, nosotros nunca nos han ocupado una vivienda. Pero volviendo al caso de Cornellá, al final pagamos, evidentemente cuando haces estos pagos te obligan a que los pagues en efectivo. Joder. Claro, nosotros tenemos una empresa bastante grande que factura bastante y nos asesoramos en su día con nuestro abogado. Oye, ¿cómo podemos pagar 9.000 euros en efectivo y cómo lo metemos esto en balance y en cuentas? Y también estuvimos colaborando con una Socimi, que es una empresa en España que invierte en inmuebles, y les dijimos, oye, ayudadnos, que vosotros también habéis tenido jaleos de estos y habéis tenido que pagar. Y esta Socimi se inventó hace tiempo cómo lo hacían ellos, pasaron auditorías, además cotiza en bolsa, o sea, pasaron toda una serie de controles y nunca ha habido un problema de Hacienda, que consiste en hacer algo tan sencillo como, en lugar de dárselo el dinero a una persona, darle el dinero en efectivo a diferentes personas, lo que implica la ley. En ese momento, hace años, esto fue en 2018, 2019 esa operación, pero ahora son 1.000 euros por persona, con lo cual pediríamos 9 DNIs o 9 NIEs, darle 1.000 euros a cada persona y el proceso de la entrega del dinero lo filmamos con el móvil. Hostias. Firman un documento que han recibido 1.000 euros en efectivo y esto nos sirve para la contabilidad de la empresa. Porque si no te he generado también un tema fiscal de decir, ¿has ganado tanto? No he ganado tanto porque tenía un gasto ahí en ese sentido. Surrealista. Esto que me está contando estoy alucinando. Sí. Es triste, pero es la peor parte. También hay veces que como inversores inmobiliarios tenemos que, en cierto modo, echar hasta un punto una mano a la sociedad. Y por otro lado, a nivel de los ocupas, recuerdo un caso que fue antes, igual fue en 2014, 2015, compramos una vivienda en Hospitalet de Llobregat que estaba ocupada, y había una señora que no tenía trabajo, que no me puedo ir, que aunque me paguéis, que no puedo, que... Vale. Nosotros nunca hemos recurrido a la violencia o al uso de la intimidación física. En ese sentido, no hemos sido de esa opinión. Quizá lo hemos hecho bien, quizá lo hemos hecho mal, que cada uno pues, pueda juzgar en ese sentido, pero en nuestro caso nunca hemos optado por eso. Siempre hemos llegado a llegar a acuerdos, ¿no?, con diferentes personas. Y en ese sentido, con esta persona le dijimos, bueno, pues ¿cómo te podemos ayudar? Y nos dijo algo tan loco, pues si me encontráis un trabajo, y le encontramos un trabajo en un supermercado. Es decir, pues tampoco era tan complicado. No, nosotros le decimos un poco, una persona que conocíamos, le encontramos un trabajo de cajera en un supermercado.
Gracias a esto tuvo un trabajo, pudo conseguir una vivienda de alquiler, se fue a la vivienda de alquiler, cierto que le dimos algo, muy poquito dinero para ayudarla un poco, y tuvimos la vivienda libre. Entonces, a veces antes me preguntabas, ¿qué tipos de ocupas hay? Pues hay de todos. Hay los ocupas de estos de concepto de la vivienda es un derecho, me voy a vivir ahí. Los ocupas con K, esa K dura. Hay los ocupas que son personas que realmente lo hacen por necesidad. Y luego están, podríamos decir, esos que hacen negocio y que ahora te ocupan una vivienda, te cobran 2.000, 3.000, 4.000 euros, luego se van a otra, luego se van a otra. Y su negocio es ocupar casas. Hay de todo. Entonces imagino que el más complicado es el ocupa con K dura, sí, que ideológicamente cree en la ocupación y tienes que dialogar con él para que salga de ahí, ¿no? Sí, nosotros nunca nos hemos puesto ahí en centro de esos ocupas. En Barcelona, por ejemplo, hay un barrio que casi nunca hemos comprado, que es el barrio de Gracia, donde está muy instaurada la ocupación y ocupan edificios enteros, ocupan, pues al final, muchos pisos juntos y eso es un gran problema. Yeah. También estuvimos a punto de comprar una inversión, no la compramos finalmente en Manresa, que está también en la zona de Barcelona, es un polvorín en ese sentido. Está en la zona de Barcelona, ahí en Manresa. Era curioso porque tenemos una persona que va a negociar con los ocupas a nivel de la empresa. Es una persona externa, no está en plantilla, pero va a negociar cuando hay temas así. Y era una misma propiedad que habían algunos pisos que no estaban ocupados, muy poquitos, otros pisos que habían marroquíes, otros pisos que habían gitanos y otros pisos que habían españoles. Y cada grupo, digamos, quería como cosas independientes y era una negociación salvaje y no compramos ese inmueble, que era un edificio muy bonito de obra nueva del año 2010. No lo compramos porque vimos mucha complejidad y que se nos podía complicar. Además, ten en cuenta, que a lo mejor sacas a uno, pero al otro no. Claro, y piensa que dominar un edificio es relativamente sencillo. Ahora mismo, por ejemplo, compramos el año pasado un edificio en el Vendrell, en Tarragona, que ya tenemos gran parte vendido. Lo compramos entero menos 2 pisos que habían estado vendidos. Nuestro principal miedo era, ¿y si los de los 2 pisos que están viviendo allí se meten a ocuparnos otras viviendas nuestras? Y si yo no puedo echar el mismo día a todas las personas, por ejemplo, puedo indemnizar y se van los marroquíes, pero los gitanos y los españoles se quedan. Y los gitanos y los españoles ya van a otros amigos para que me ocupen los pisos por los que acabo de pagar dinero a los marroquíes para que... Entonces, y te estoy contando operaciones muy grandes que son las que hacemos con la empresa, al final el inversor particular no se encuentra con esto. El inversor particular compra una vivienda generalmente libre, la alquila y ya está. Es un proceso bastante sencillo. A veces parece que con esa historia la gente diga, madre mía, qué jaleo. Qué jaleo, sí, pero realmente no es tanto jaleo. A nivel de negociación, ¿qué dirías que has aprendido de negociar con ocupas? Que hay que tener en cuenta que si solo compras una vivienda y es tu vivienda, o sea, una vivienda, tienes el dinero para una vivienda, te puedes poner muy nervioso porque lo que estás tratando de hacer es a toda costa que se vayan de tu propiedad. En cambio, tienen que entender que eres un inversor y que no tienes cierto apego. Nosotros, que el año pasado compramos 150 y largo pisos, invertimos más de 20 millones el año pasado en inmuebles, pues si una vivienda, 2 viviendas, 3 viviendas se quedan ocupadas un tiempo más largo y tenemos que ir por la vía judicial y no la negociación para que un juzgado les eche la vivienda, pues tampoco nos afecta tanto en ese sentido. Yo a alguien que me diga, quiero empezar a invertir, ni loco le diría que compre un piso ocupado. No. A no ser que tenga experiencia, que haya pactado un precio, que lo vea una persona de fiar. Es decir, ni loco. Nunca le anticiparía dinero a una persona que no tuviese un pie y medio fuera de esa vivienda. No. Hay gente que lo hace, no, me pidió 1.000 euros y que luego... No. Te voy a pagar lo que me pactemos, te lo voy a pagar cuando salgas de la vivienda, cuando estés saliendo de la vivienda, con tus cosas. No, eso, no, me voy, pero dejo mis cosas y ya mañana las recojo. No, porque la justicia interpretará que todavía sigue viviendo allí, aunque haya un pago de por medio. Es decir, que hay que tener ciertas precauciones. Y yo lo que creo es que la inversión inmobiliaria es fantástica en España porque es muy predecible, cobras cada mes si lo alquilas o puedes ganar dinero si lo vendes, pero meterse en un gran problema de ocupas, digamos que es la Champions League, ¿no? Es ir algún paso ya por delante. Sí, la verdad que a nivel de conflictos y de quebrados de cabeza, yo creo que el real estate tiene bastante de todo eso, pero ya eso es otro nivel bastante más alto. Es como tu padre, la construcción. Puede haber muchísimos problemas en una reforma, por supuesto, pero pintar una vivienda, cambiar los azulejos de la cocina y cambiar el baño y 4 cositas más, alguna cosita hay, porque también hay que decirlo y
cada uno tiene que entender que a la hora de las reformas y todo esto, pues hay empresas más serias, como en todos los sectores, y hay empresas menos serias y hay que ser muy congruente. Pero al fin y al cabo no te puedes complicar demasiado la vida.